como todas las semanas, empezamos con una reflexión en el modo podcast. Y hoy vamos a hablar de no estoy listo. Eso no tiene solo que ver con el emprendimiento. Yo creo que el sentir que no estamos listos tiene que ver para la vida. Nunca estamos listos. No estamos listos para los emprendimientos, para volver a estudiar, para tirarnos a la piscina y decirle a esa persona que la amamos. Y así a veces se nos pasa la vida. Nunca vamos a estar perfectamente listos. Yo conversaba con una emprendedora el otro día y me decía, me da miedo hacer un video en las redes sociales porque todos se van a reír de mí, porque me tupo, la cámara no se ve bien, no sé dónde hacerlo, no sé si hay suficiente luz. Eso y muchas otras cosas más, tírese a la piscina. La única forma de estar listos es la práctica, es hacerlo, es ver cómo sale, es ir perfeccionándolo con el tiempo, porque nunca estamos listos. Y cuando usted se dé cuenta, ahora estoy lista, es porque ya va tarde. Así que empiece nomás. Y así empieza un nuevo En Modo Podcast. En Mall Plaza América te espera Queen Studios, un espacio donde la belleza se vive como una experiencia de bienestar. Déjate sorprender por nuestros servicios de peluquería, manicura, pedicura, depilación, diseño de cejas, lifting, pestañas de racimo y extensiones. Un ambiente pensado para relajarte, desconectarte de la rutina y disfrutar de ese momento que tanto mereces. Porque cuidar tu imagen también es cuidar de ti. Visítanos en Mall Plaza América y descubre una nueva forma de vivir la belleza. Queen Studios, tu salón favorito. Y empezamos un nuevo En Modo Podcast. Y yo muchas veces les he dicho a ustedes que cuando empecé este programa, lo que yo quería era traer a mis amigos, a mis conocidos, porque uno lógicamente, primero si quiere recomendar a alguien, recomendar un servicio, un emprendimiento, tiene que conocer de lo que está hablando. Porque si no, después a uno le golpea la puerta y le dicen, oye, el emprendedor que tuviste el otro día, le compré las cosas y no me gustaron. Entonces, uno siempre se tiene que ir a la segura con cosas que sabe que son buenas o son entretenidas en este caso también, porque este programa, tengo que decirle que la persona que tengo frente a mí es un amigo que conozco hace muchos años y que de ahí ustedes van a ir sabiendo cómo nos conocimos y todo, porque va a ser un programa más relajado, pero también no solamente conociéndolo a él, sino también conociendo lo que hace, que es algo súper importante y que los emprendedores últimamente con la inteligencia artificial y un montón de otras cosas han dejado de entender que a veces necesitamos a las personas para que nos asesoren. La inteligencia artificial no lo es todo. Pero no voy a spoilear más. Quiero recibir con un aplauso al invitado de hoy. Él es Sebastián Rondón, contador. Un aplauso para él. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien. Al fin me invitaste. Oye, sí, cuando empezamos con la idea, solo la idea, les contamos, de Modo Podcast, uno de los primeros invitados que yo tenía en mi mente era Sebastián. Agradecido por la posibilidad, por la oportunidad, feliz de verte en un contexto distinto al cual estábamos acostumbrados a vernos, así que nada, pues veamos qué podemos hablar, que les sirva a tu público y eso, démosle. Bueno, empecemos por el principio. La verdad es que yo tengo aquí una modalidad que es muy cómoda, pero pongo en aprietos a mis invitados en la primera pregunta, y es, en un minuto, ¿quién es Sebastián Rondón? Sebastián, ¿quién es? Un personaje bastante especial, no, distinto. Tengo una profesión súper fome. No me he visto como contador. Estudié otras cosas también. Tengo un posgrado en dirección de empresa. Hace un tiempo también me metí en todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocio.
Y hace 2 años estoy metiéndome full en la IA, como tú comentaste al inicio, un poco para facilitar mi pega. Creo que como el mundo está funcionando, uno tiene que acelerar un poco el ritmo, pero también usar la tecnología a su favor, ¿cierto?, para poder entregar un mejor servicio y también aprender, que eso es lo más importante, uno nunca termina de aprender. Sebastián, ¿por qué estudiaste lo primero y antes que nada, y por lo que estamos aquí, por qué eres contador si tú dices que eres como tan distinto a los demás contadores, no te vistes como contador? Es que en algún momento sí me dejé llevar por el personaje de contador. ¿Ya? Me vestía con ropa de bellota. Ya. Y en un momento, no sé si cachai al humorista el Juan Pablo López, se tiró una rutina en Viña. Ya. Y empezó a hablar de los contadores. Hay una rutina de este gallo que habla de los contadores y dijo, se visten con ropa de bellota. Miré mi closet y tenía puros chalecos, camisas, pantalones de bellota y dije, no, me tengo que salir de ese personaje. Pero lo que pasa es que también en general privilegio mi vida privada. Con mis hijos sobre todo, me dedico a jipear. Ese es mi hobby. Ando metido en los cerros, en la grieta, en el barro. Así que por ahí me despeino un poco de lo que hago de lunes a viernes de 8 a 6. Oye, y como te preguntaba yo, ¿cuándo te pegó el bichito del tema contable? Aunque no lo creáis, en séptimo básico. Ya, súper chico. Siempre he sido acá de Rancagua. Y un día dije, quiero estudiar contabilidad. Como que los gallos del Liceo Comercial Diego Portales de acá, como que los veía así como con la corbata. Y dije yo quiero ser así. Y nada, pues, di la prueba, quedé ahí. Después, trabajé en un par de empresas y estudié auditoría. De ahí dije, no, mi mundo está muy cuadrado, así que tiene que ser un poquito más circular. Y ahí entré a hacer un posgrado, tengo un magíster en dirección de empresas, y eso me ayudó un poco a entender un poco el alcance de otras cosas que ya sabía. Ya, porque igual yo creo que cuando uno hace cosas, tiene que saber qué pasó antes y qué sigue después para entender las consecuencias de si uno hace bien las cosas o las hace mal. Oye, y hablando de este tema ya un poco más en materia, una de las cosas que conversábamos antes, ¿qué podemos conversar en esta entrevista? Y tú me decías que uno de los temas súper importantes es que los emprendedores de repente como que no tienen un orden, no tienen claro por qué de repente sienten que ganan harta plata en un mes, pero no se les ve reflejada en lo que tienen, porque tampoco son muy ordenados. Entonces hay algunos que dicen, oye, ¿por qué si yo vendí mucho este mes no se refleja en lo que tengo en la cuenta? O sea, ¿dónde está esa plata? ¿Por qué les pasa eso a los emprendedores? Yo creo que hay hartos factores. Mira, yo dentro de todas las cosas que he hecho, también hice clases de evaluación de proyectos. También hice clases de costos a alumnos de auditoría. Y ahí, en la parte de evaluación de proyectos, uno tiene que hacer los estudios técnicos, ¿cierto?, jurídicos, de una idea que uno tiene. Porque, a ver, debo decir que emprender es un don. Yo no tengo el don de emprender. No todos pueden ser emprendedores. No. Qué bueno que lo digas tú, que eres contador. Y lo reconozco. Yo tengo la teoría y tengo la práctica de cómo manejar un negocio, pero no sé que no tengo el don, sé que no lo tengo y en ese aspecto sí soy muy bueno para ayudar a la gente. Me gusta enseñar, o sea, de cuando te contaba esto que hice las clases, descubrí que tenía como no sé ese si, bichito de enseñar. Me gustó mucho, sí, estar con la pizarra, un plumón. De hecho, yo esperé mi pizarra y mi plumón acá. Es que al principio, cuando dijimos que íbamos a hacer esto, dijimos vamos a tener una pizarra, pero eso puede ser después cuando ya hablemos de temas. La idea es que la gente igual te conozca un poco al inicio, para que se haga una idea más o menos de ti. Y sepa cómo se podría trabajar a futuro y a lo mejor nos escriba, oye, me encantaría que el Sebastián hablara de este tema. Y ahí vemos la posibilidad, no sé cómo, no sé si un auspiciador nos puede estar viendo, de cómo podemos tener de una forma bonita y que no rompa con el esquema de nuestra escenografía una pizarra. Sí, me parece. Pero poniendo en contexto lo que estábamos conversando, ¿qué le pasa a los emprendedores? ¿Cuáles son los errores que cometen? ¿Y por qué les pasa de repente que sienten que un mes ganaron un montón de plata, pero eso no se ve reflejado en las cuentas? Depende de la etapa que esté en el negocio. O sea,
traté de instalar el tema de la evaluación de proyectos, porque ese es el inicio. Se me ocurre una idea, y a lo mejor una muy buena idea, pero uno tiene que hacer el estudio técnico. ¿Ya? Hay teorías de administración, ¿cierto?, que te hablan de que tienes que tener ojo con posibles futuras barreras legales que tú tienes al implementar un negocio, barreras ambientales, ¿cierto? Las famosas barreras de entrada, ¿cierto? No sé si lo han hablado en algún momento, pero hay muchas barreras de entrada, ¿cierto? Uno tiene que... Como por ejemplo, porque no lo hemos conversado. Ahí no me quiero poner latero. Pero para que la gente tenga una idea. Pero por ejemplo, en dirección estratégica tú habláis de las cinco fuerzas de Porter. ¿Cachai? Ya. Voy a empezar con mi cuaderno, porque el profe no es tan simple. Ya, pero no es una clase, si solamente quiero plantearlo, porque yo creo que los emprendedores van a decir, mira, esto lo pensé, no sabía que existía en la teoría. Uh-huh. ¿Ya? Uno lo primero que hace cuando tiene una idea, dice, ok, ¿es muy buena idea? Sí. ¿Qué hacemos? Oye, mi competencia, ¿cierto? Y uno empieza a indagar, ¿cierto?, con respecto a la competencia que tiene con respecto a la idea que uno tiene para emprender. Pero también tiene que, en segundo orden, tiene que pensar en los posibles nuevos competidores que tiene. ¿Ya? Por otro lado, si es que, por ejemplo, es fabricar algo, tengo mis proveedores, encontrar al proveedor clave, ¿cierto? ¿Qué tan difícil es encontrar ese insumo que necesito para mi negocio? ¿Cachai? Porque si es un insumo muy clave y hay un quiebre de stock de mi proveedor... ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? En el fondo voy a tener quiebres de stock. Es un problema. Por otro lado, está la fuerza de negociación que tienen mis clientes. ¿Ya? Y eso es súper importante porque... Tal cual. Tú me planteas, oye, vendí mucho, pero la caja no me da. Entonces, al analizar la fuerza de negociación de los clientes, tú decís, perfecto, ¿cómo me va a pagar este gallo? ¿A 30 días? ¿A 60? E incluso a 90. ¿Y qué pasa? Llega el monstruito que le digo yo, que es el factoring. Inmediatamente pensáis en el factoring y los costos son, pero olvídate. Oye, y para los que están recién emprendiendo, no conocen, aprovechemos ese nombre. ¿Qué es lo que es el factoring? El factoring es súper simple. Yo vendo, ya le vendo a una empresa, no voy a dar nombres de empresa, para que hacer publicidad gratis, ¿cierto? Claro. Aprendí. Entonces, este gallo me dice, te voy a pagar a 90 días. Es un precio súper bueno, las condiciones del negocio son excelentes, mi margen es extraordinariamente genial, ¿ya? Pero el gallo me paga 90 días. ¿Tengo yo 90 días de caja para poder aguantar eso? Normalmente, como estamos hablando de emprendimientos que son empresas chicas, la respuesta es no tengo la caja. O sea, ojalá que la tuvieran, pero la realidad es distinta. No. ¿Qué hacen? El monstruito, ¿cierto? Tomo la factura, con todas las aprobaciones, ¿cierto?, de vistos buenos de mi cliente, órdenes de compra, contratos, firmas y cosas, autorizaciones que hay formalidades, ¿cierto?, para poder generar este pago, y se la lleva a una institución financiera. Normalmente para los emprendedores no bancarios, ¿cierto? Y hay regulaciones, no voy a entrar, pero hay tasa máxima convencional y un montón de cosas, y eso es carísimo. Ya, así que no conviene. Entonces, ¿qué pasa? Que voy con la factura, se la paso a esta empresa, a esta institución financiera no bancaria, y ¿qué pasa? Me anticipa las lucas. Respiré. Pero ¿qué pasa? Me descuentan inmediatamente un porcentaje bastante importante de la factura y esa es la ganancia de esta institución financiera. Lógico, si no, no existirían. Exactamente, ese es como a grandes rasgos cómo opera un factoring. Entonces, tú me hacías ahí un comentario, ¿por qué vendo, cierto, y no tengo caja? Para mí es como, a ver, digo, oye, estoy vendiendo, se supone que yo hice el análisis, iba a ganar muchas lucas y no tengo caja. La etapa. O estoy empezando con el negocio y no hice bien un análisis de estudio de proyecto y no calculé mi flujo de caja. Esa es la etapa cuando estoy iniciando. O estoy en una etapa de crecimiento. Y me salió un nuevo cliente y apareció este gallo que me paga 90 días. Entonces, uno tiene que analizar muchas cosas. Hay temas de si vendo, ¿cómo vendo? Cobranza. Cobrar.
Porque también, cuesta cobrar también. es que ese es el punto, es muy difícil. Y por eso en empresas grandes hay áreas, ¿cierto?, que se dedican a cobrar. Ya, el mismo retail, cuando uno se está haciendo una cuenta. Suena 10 veces el teléfono, ¿ya? Lo otro también es el estudio correcto de los costos de lo que yo vendo, el servicio que presto. Tal cual, porque uno de los problemas más grandes de los emprendedores es que al principio se dejan llevar por el sueño. El sueño de emprender, el sueño de, hasta algunos, un sueño demasiado grande, así como, oh, yo quiero llegar a ser unicornio, pero ni siquiera calculan los costos. Y tú quedas así como, ya, a ver, ¿cuánto te costó, no sé, la caja donde mandaste el producto? No sé. Entonces, lógicamente, si no cuadran esas cosas, que son los costos básicos de algo, no puedes dar el precio de algo. Yo siempre converso con los emprendedores o los empresarios, les pregunto, bueno, ¿tú sacaste esto? Y se quedan pensando. Y uno, por lógica, debería, como dijiste tú al principio, sacar todos esos costos para ver si el sueño que yo tengo de emprender realmente va a ser factible al futuro, o en la mitad me voy a caer y voy a quedar todo endeudado. ¿No? Y el tema de los costos de un mundo. Bueno, mi actual pega, yo trabajo en costos, soy el encargado de costos como de toda la empresa de trabajo. Entonces, es un mundo y no tiene que ver tampoco con, o sea, no tiene que ver solamente con calcular la rentabilidad de un producto que uno va a vender. Esa es una parte. También hay otra parte que es la que te iba a comentar, que también va muy relacionada con el costo, es que si yo fabrico o yo compro cosas para vender, ¿cierto?, también tengo que saber la rotación de mi inventario. Porque si, por ejemplo, compro muchas cosas, a ver, no sé, el primer ejemplo que se me ocurre, un mini market, lo abastezco, afortunadamente tuve el capital para poder iniciar bien, lo abastezco, precioso, lindo, con todo lo que los vecinos necesitan. Pero a veces hay productos que no tienen mucha rotación y que quedan estacionados ahí 6 meses, 7 meses, un año, y ese costo nunca, ya lo asumiste, tú ya incluso lo pagaste, pero no lo voy a recuperar luego. Y estamos hablando de un mini market en donde la gente normalmente llega y te paga al contado. También en ese caso también se ven como esas cosas. Entonces, primero, calcular las rotaciones de inventario de los productos, ¿cierto? Como tú decías, calcular bien el costo de un mundo. ¿En qué sentido? Porque hay distintos tipos de costos, hay distintos tipos de costeo. Ya me estoy yendo como no quiero entrar como en materia tan profunda para no dar la lata, pero sí es importante identificar tus costos fijos, tus costos variables. ¿Ya? Y yo diría que no es una lata. Lo que pasa es que nosotros como emprendedores a veces cometemos errores que a la larga ese error nos va a costar caro a nosotros y a todo nuestro entorno. Entonces, más que una lata, es algo que son preguntas que nos tenemos que hacer antes de. Sí, pero muchos nos tiramos a la piscina, como te decía, con el sueño, con la idea, con la energía de, oh, esto me va a funcionar, y no vemos cosas tan importantes como otra cosa más que habíamos conversado, que es súper bueno, y es como el tabú de, y que se puede conversar con distintos especialistas, pero la formalización es algo que los emprendedores cuando están iniciando le tienen tanto miedo, porque unos empiezan incluso con el tema hasta del colegio. Oye, si yo me formalizo ahora y me revisan, no voy a poder optar a que mis hijos estudien o alguna beca, y hay un montón de cosas que se ponen en su cabeza y empiezan a operar de forma ilegal y después tiene otro costo. Por supuesto. A ver, es que una cuestión súper simple, así te la tiro sobre la mesa. Si no te dan las lucas, no te da el flujo para pagar el IVA, claramente no es un buen negocio. No da. O a lo mejor sí es un buen negocio. Si el punto es, calculaste bien tus costos, lo que hablaba al principio de cuando di la lata con las fuerzas de Porter, tus clientes son los adecuados, primero, ¿cachai? ¿Qué tanta competencia tengo en el negocio? Y a lo mejor sí hay mucha, pero la gracia es que uno, como cuando es emprendedor, puede innovar en algo. Te fijáis, te diferenciáis, y ahí está la clave, ¿cachai? Y por ahí empezáis a atraer a tus clientes, y al innovar creáis fidelización, y eso es lo más importante. Y en lo mismo de innovar, porque ¿cuál es el problema de algunos emprendedores? Que, insisto,
y perdón con la insistencia del concepto del sueño de querer emprender, pero algunos se olvidan de que normalmente el emprendimiento tiene que empezar, debería empezar con el problema. ¿Cuál es el problema? Y aquí le estoy dando yo la solución. Hay un amigo mío que siempre me dice, a ver, María José, si usted tuviera una enfermedad, si hay una enfermedad, usted tiene que ser el remedio de esa enfermedad. Por lo tanto, los emprendedores tienen ese problema, que no piensan, yo soy la solución para. Y como hay tantas soluciones, como tú decías, para ciertas áreas, después el nivel de competencia es tan grande, y si no hay innovación, y si no hay algo que realmente me diferencie de los demás, ¿cuál es el costo cuál es el plus adicional? ¿Qué es lo que estoy entregando? No estoy entregando nada. Exactamente, pues como si yo me quisiera poner una farmacia ahí en Independencia con San Martín. Pues. Oye, sí, y hay un montón. ¿Cómo surgen tantas farmacias? Bueno, han cerrado varias, pero en un momento fue muy agresivo el tema. Pero sí, en el centro han cerrado un montón de negocios también. Sí, ahora eso tiene otros factores. Pues, no, ahí el tema de la inseguridad, lo conversábamos con otro. O sea, que yo creo que viene de mucho antes, del 2019, viene el tema. Ya han pasado un montón de sucesos, que no nos vamos a meter ahí en esos temas, pero también han afectado mucho a los emprendedores. Y a ver, mira, cuando uno, y tocando un poco y haciendo el match con todo el tema de conversación para que no nos desviemos, cuando pasan todas estas cosas que han pasado, ¿cierto? Que han afectado mucho a los emprendedores, uno necesita información. ¿Para qué? Para estar claro dónde está parado. ¿Te fijáis? Y los emprendedores normalmente yo he visto que usan la contabilidad, ¿cierto? Como para solamente cumplir las obligaciones tributarias. Y les puedo decir, desde el contador auditor que llevo adentro, que la contabilidad es una ciencia súper efectiva, ¿cierto? Para sacar una foto en cierta fecha, ¿cachai? Y si está llevada al día, y ahí te estoy contestando un poco el tema de la formalización, porque si no estáis formalizado, nadie te va a asesorar, nadie te va a ayudar, ¿cachai? No vas a tener como profesionales, ¿cierto?, a tu disposición para ayudarte a crecer. La contabilidad es una ciencia, como decía, tan estructurada, ¿cierto?, que te permite, si está bien llevada, está de una forma muy ordenada, ¿cierto?, te va a permitir tener una foto real de cómo está tu negocio en cierta fecha, ¿ya? Uno de los informes que entrega la contabilidad es el estado de resultados, ¿ya? Y ahí ves tu utilidad, ¿ok? Y tiene una estructura de tal manera que tú puedes identificar dónde está el negocio, si estás perdiendo o no estás perdiendo, etcétera. Pero normalmente ese número que te da, a lo mejor es mucha utilidad, ¿cierto? Pero tu caja no te da, ¿ya? Y ahí viene otra herramienta, ¿cierto?, que es un flujo de caja, ¿ya? Es un flujo de caja. Algo tan simple como es súper simple. O sea, no sé si es simple. Mira, cuando yo hice clases de evaluación de proyectos, la tercera etapa de este proyecto que estábamos haciendo era construir un flujo de caja. De todo el proyecto que los alumnos habían armado y todo el cuento. Y les costaba entenderlo, y eso que estaban en tercer año de auditoría, imagínate. O sea, ya tenían 2 años de base de toda la parte de contabilidad, pero como nos crean tan estructurados, como que yo les decía, oye, mira, esta factura te la van a pagar a 30 días, a 60 días, y tenéis que proyectarla en el futuro, y eso te permite también, ya, ok, mi contabilidad me entregó una foto a esta fecha, listo, con los datos que tengo disponibles aquí, puedo yo proyectar, y con datos reales, o sea, cosas que van a pasar en 1 mes, 2 meses o 3 meses más, y ver si eso me da o no me da. ¿Para qué? Para cubrir todos los otros compromisos que tengo. ¿Cachai? Porque uno calcula los costos, a lo mejor sí los calcularon bien, supongamos que sí, ¿ya? Pero tengo otras cosas, no sé, la energía eléctrica, el gas, el internet. En este tiempo que ha subido todo. Además. Bueno, una de las cosas que conversamos antes de que empezara en modo podcast, y yo te dije, te voy a preguntar esto. Y tú lo tocaste al principio.
Sí, po. He visto a muchos emprendedores sin conocimientos contables, porque otra cosa es que tú, como contador, y teniendo toda la información que tienes, gracias a tus estudios, de cómo se maneja o cómo debería manejarse una empresa, ocupen la inteligencia artificial. Pero un emprendedor que no tiene esos conocimientos, tú le recomiendas que use la inteligencia artificial para ver el tema contable, porque he escuchado a un montón de emprendedores que últimamente lo están usando y no están contratando a contadores, se los están saltando, y así es como después existen los problemas con estos emprendedores, que los multan porque no se dan cuenta de que incurrieron en varias faltas. Bueno, lo primero que te debo decir es que no soy experto en inteligencia artificial, para dejarlo bien claro. No, sí. Lo que pasa ¿Ya? es que todos la estamos ocupando, Sí, porque sí. es es algo que hoy día es una herramienta y hay que aprender a usarla. Pero sí he estudiado de la IA, he hecho cursos formales y todo el cuento, y tengo un par de planes por ahí, se vienen cositas, como decían por ahí. ¿Ya? Pero, a ver, lo que te puedo decir es que yo la uso harto, mucho, pero no abuso de ella. Eso hay un límite, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cómo es usarla bien, en el fondo? De partida te puedo decir que la inteligencia artificial se equivoca. Ah, sí. Siempre hay errores. Eso es lo primero que... Pero eso es lo que te estaba diciendo. Tú te das cuenta que se equivoca en tu área porque tienes los conocimientos. Entonces, ¿qué hacemos con los emprendedores que están usando la inteligencia artificial para un tema que no manejan? Porque no se van a dar cuenta que la inteligencia artificial se está equivocando. Mira, te voy a contar un poco en qué la uso yo. La uso... A ver, lo que pasa es que siempre he sido autodidacta para mis cosas, y siempre tuve muchas ideas en la cabeza, y siempre me faltó el hijo informático, el mejor amigo informático, o haber tenido una consultora con un informático al lado, ¿cierto? Que desarrollara todas las cosas las ideas que tenía en la cabeza, ¿ya? ¿Para qué lo estoy usando harto? A ver, primero contextualizar que hay muchas inteligencias artificiales hoy día. Está ChatGPT, que es la más conocida, está Gemini, y Cloud, que es la otra que está también. Entonces, Codex, que la uso mucho, que es de OpenAI también, al igual que ChatGPT, y hay inteligencias artificiales que sirven para única y exclusivamente, o su fortaleza es programar, ¿ya? Y ahí la uso mucho, pero sin embargo, aunque son hechas para programar, se equivocan. ¿Cuál es la clave aquí? Al tiro voy a responder tu pregunta. Es el Porque prompt. ya nos quedan pocos minutos. Es el prompt que yo le agrego, o sea, es entrenarla, es saber usarla, ¿ya? Pero es no que te haga la pega, Tal cual. sino que te ayude. A mí me ayuda a hacer mi pega más rápido, ¿ya? Cosas que me podría demorar, no sé, una tarde, por decir algo, en hacer un análisis, en hacer algún informe, alguna cosa, me demoro 3 minutos. Pero aún así, son esos 3 minutos y me dedico 1 o 2 horas a revisar eso. Le propongo una mejora y se la vuelvo a insertar para que me dé sus comentarios y su feedback. ¿Te fijáis? Porque, ¿cuál es el defecto del ser humano? Que tenemos emociones, ¿cachai? Y es verdad, para cosas objetivas como lo que estamos hablando, ese es un defecto. Hay que ser sincero con eso. Pero es una muy buena herramienta. Lo que sí es un apoyo. No te tiene que hacer la pega, y además no reemplaza a los profesionales. No reemplaza a los profesionales porque al ser nosotros seres sintientes, y me estoy yendo como muy en la profunda quizás, también tenemos un criterio. ¿Te fijáis? La IA, si no está bien entrenada, ya puede cometer errores, y puede cometer errores porque no tiene grises. Es como un blanco y un negro, ¿cachai? Y a veces hay matices que sí, desde los abogados, por ejemplo, los mismos médicos, los mismos contraauditores, ¿cierto? Y así un montón de otros profesionales que nos ayudan en la vida, van a usar su criterio y su experiencia para darte un buen servicio, ¿cachai? Y si no la entrenas bien, repito, se va a equivocar, te va a dar malas recomendaciones, y va a pasar lo que tú decís, que van a tener un montón de problemas con el servicio de impuestos internos, porque las leyes tributarias están cambiando, en el Poder Legislativo hay hoy día una gran reforma, ¿cierto? Entonces,
está todo evolucionando y hay que asesorarse por seres humanos en esas cosas tan importantes. Bueno, el tiempo, como dice uno de nuestros conductores de Sexta Visión, es un tirano. Y siempre nos está ahí tirando y nos está avisando que quedan pocos minutos. Querido Sebastián, quiero agradecerte que nos hayas acompañado en este Mundo Podcast. Le informo a la gente que si tiene preguntas, consulta, podremos invitar a Sebastián a futuro y que nos cuente algo más de su vida. Yo solo como spoiler, porque no lo contamos, nosotros lo que nos ha juntado por muchos años es ser apoderados de nuestros hijos en el mismo curso. Así es. Y amigos, de hecho mi hijo en este momento se encuentra con tu hijo. Así es. Mientras estamos en este estudio y se conocen desde primero básico. Desde primero básico. Uy. Iban en primero medio. Claro, y lo más seguro es que terminen en cuarto medio. Lo más probable. Sí, si Dios así lo quiere. Así es. Así que para que vayan conociendo nuestros lazos y todo. Si usted, como dije, si tiene preguntas, consultas, háganosla en las redes sociales para que quizás podamos traer a Sebastián para que nos cuente un poco más de cómo podemos asesorarnos, ayudar y empezar a movernos en este mundo del emprendimiento que es tan complicado. Oye, María José, muchas gracias por la invitación. Sabes que me sentí súper cómodo, bien entretenido, cumplió las expectativas de lo que hablamos en algún momento. Espero que las personas que nos vayan a ver también les haya gustado todos los temas que tratamos y si, como tú dijiste, pues si hay algo que les quedó en el tintero, que es cierto, quieren profundizar, estamos dispuestos. Buenísimo. Y recuerde que si usted vio este programa a medias, llegó a la mitad y quiere verlo completo, recuerde que puede encontrar todos y todos los programas de Modo Emprendedor en todas nuestras plataformas. Tanto si va manejando, lo puede escuchar en Spotify, o sea, no tiene cómo perdérselo. Y si está acostumbrado a verlo por televisión, recuerde que en Sexta Visión nos va a poder encontrar con su estreno y sus repeticiones, también a nivel nacional, por Mundo Emprendedor, un canal especializado en emprendimiento e innovación del Cable Mundo. Nosotros nos vamos agradecidos por haber tenido a Sebastián aquí en nuestro En Modo Podcast. Para una nueva oportunidad los dejo invitados con otro invitado tan interesante como el que tuvimos esta semana. Un aplauso.